Respira profundo el aire saturado de oxidación y siente el peso atmosférico aplastando tus pulmones ahora. Ese apretón en el esternón no es cansancio físico, es el peso de tu propia mediocridad cobrando la cuenta con intereses de hierro. Despiertas con sudor frío recorriendo tu nuca porque sabes que eres un rehén absoluto del engranaje ajeno, un esclavo del tráfico que tensa tu fibra y de cada comentario insignificante que corroe tu humor de porcelana. No estoy aquí para ofrecer el barniz de mentiras dulces. Vine para incinerar al dormido que habita tu carcasa floja. Si lloras por variables que no puedes traccionar, eres solo escoria reactiva siendo molida. Instrucción mecánica. Identifica ahora la tarea que te da náuseas y ejecuta el primer movimiento de tracción en seco, sin rituales. Deja de reaccionar a los gatillos externos. Traba la mandíbula y reduce tu respuesta nerviosa al nivel cero de fricción. Una hoja seca siendo soplada por el viento no posee destino. Tiene solo desplazamiento forzado por la voluntad del martillo ajeno. Tu pasividad es el acta de defunción de tu soberanía existencial, una pieza desechable destinada al olvido terminal en la fosa común de los seres que nunca conocieron el temple. El mundo es un moledor que no siente hambre, pero mastica tu cobardía con la precisión de dientes de acero al carbón hasta que no quede nada más que escombro biológico. Sal de la frecuencia del victimismo o desaparece en el vacío de la insignificancia operativa ahora. Comando táctico. Toma un papel. Lista las 3 mayores fugas que utilizas para evitar el esfuerzo bruto y corta la primera de ellas de tu rutina en las próximas 24 horas. El cronómetro de tu relevancia está en cuenta regresiva. O generas torque ahora o serás triturado por el silencio gélido del mundo. ¿Tu fibra soporta el torque o eres solo escoria para el moledor? Escribe en los comentarios, ¿cuántas libras quedan? Dale me gusta a este registro de dolor si aún queda una esquirla de conciencia en tu carcasa. ¿Operador o parásito? El diagnóstico revela una corrosión profunda en la base de la columna, donde el peso de la responsabilidad debería haber forjado un fulcro de sustentación inquebrantable. En lugar de acero encontramos una liga de incertidumbre y miedo, una oxidación que corroyó los puntos de tracción y dejó tu voluntad colgada por hilos de nervio expuesto. Te desintegras bajo la presión atmosférica normal porque nunca buscaste el temple necesario en las llamas del esfuerzo bruto y continuo. Tu carcasa es un mapa de fugas y retrocesos constantes. Instrucción: mapea los puntos donde tu voluntad se dobla bajo presión y aplica un refuerzo de disciplina ciega. Mañana, despierta 30 minutos antes de lo habitual y ejecuta una tarea de alta fricción técnica sin ingerir cafeína o buscar confort térmico. Fuerza al sistema nervioso a operar bajo estrés hídrico y térmico para probar la integridad de la fibra. El análisis técnico muestra que el martillo nunca encontró el metal en el punto exacto, resultando en una forma deformada y sin utilidad para la guerra real. Cargas el peso de 1000 promesas vacías que funcionan como anclas de plomo en un mar de lodo, jalando tu dignidad hacia el fondo de la trinchera. La fibra está saturada de impurezas, una escoria emocional que impide la conducción del calor necesario para cualquier transformación real. No hay torque en tus acciones porque no hay anclaje en tu palabra. Comando. Elige una promesa que te hiciste a ti mismo y que incumpliste. Ejecútala ahora con precisión quirúrgica y sin pausas para lamentaciones. El moledor no encuentra resistencia al tocar tu carne, pues la densidad de tu disciplina es inferior a la del humo. Tracciona la mandíbula, mantén la mirada fija en el punto de impacto y no permitas que el cansancio altere tu ritmo de ejecución. El autoengaño es la primera capa de óxido que necesitamos remover con un cincel ciego para que sientas el dolor de la verdad tocando el hueso. Te convenciste de que el silencio era paz, cuando en realidad era solo la inmovilidad de una pieza trabada por falta de uso y lubricación de sudor. Ese blindaje de mentiras que construiste es tan fina como el papel y será rasgada por la primera lija de realidad que pase por aquí. No hay mérito en respirar si cada inspiración es un acto de sumisión al peso que deberías estar cargando. Instrucción operativa. Identifica la mentira que te cuentas a ti mismo sobre tu fracaso y escribe la verdad técnica en una frase seca. Lee esa frase cada vez que sientas el deseo de retroceder. El impacto seco de la verdad va a estallar esa máscara de porcelana y revelar la cara pálida de quien teme el sonido del hierro. La escoria que cargas pesa más que cualquier carga física e impide que el temple llegue al núcleo de tu fibra ya desgastada.
Cada excusa que formulaste para evitar la trinchera es un punto de corrosión que debilita la estructura total de tu resistencia. El mundo exige el impacto, el corte y la forma. No posee sensores para tu dolor individual o para tus sueños de vapor. Comando de ruptura elimina todas las notificaciones de tu ambiente de trabajo y ejecuta 3 ciclos de enfoque profundo de 90 minutos cada uno. Si la mente busca el alivio de la distracción, fuerza la respiración en 4 tiempos y mantén el enfoque en el punto de fulcro de la tarea. Estás siendo molido por tu propia negativa a convertirte en el martillo en lugar de ser el yunque. Tracciona la voluntad hasta el límite de la ruptura y observa qué partes de ti están hechas de vidrio. Siente el torque de la realidad apretando las sienes y entiende que no hay salida lateral en esta arena de acero frío y decisiones fulminantes. Es necesario quebrar el hueso para que sane con la callosidad del guerrero, eliminando la suavidad que heredaste de tiempos de debilidad extrema. La ruptura es un proceso ruidoso, donde las esquirlas de tu vanidad vuelan en todas direcciones. Instrucción técnica. Durante el próximo brote de estrés, no hables. Observa la reacción química en tu cuerpo y mantén la ejecución motora sin alteraciones de velocidad. El control de la respuesta nerviosa es el primer paso para el blindaje de calibre pesado. No busques consuelo en los escombros, pues la ingeniería del mundo ignora el llanto de los débiles mientras celebra la atracción de los fuertes que caminan sobre el escombro. El moledor apenas está empezando a procesar tu mediocridad para ver si existe metal útil. La verdad fría es que el mundo funciona como un moledor de carne movido por una indiferencia absoluta y un engranaje gigante. No se detiene para ajustar la tensión conforme a tu sensibilidad. Simplemente gira, traccionando lo que es fuerte y triturando lo que es quebradizo. Si caes, el metal pasará por encima de tu columna con el mismo peso que pasa sobre el suelo de tierra. La naturaleza no conoce la palabra piedad y la realidad no posee oídos para súplicas de quien no forjó su propio blindaje. Instrucción mecánica. Acepta que nadie vendrá a salvarte y asume el 100% de la carga operativa de tu existencia hoy. Remueve el factor suerte de tu análisis técnico y enfócate solo en el torque que logras aplicar manualmente en el engranaje. El universo es un laboratorio de metalurgia donde solo las ligas más resistentes sobreviven a la prueba de tracción. Tu insignificancia es la única certeza matemática en un mar de variables caóticas que conspiran para probar la integridad de tu fibra. El moledor no tiene hambre, solo tiene una función. Y tú eres el alimento perfecto para las mandíbulas de acero que nunca se cansan de masticar. La realidad es un impacto seco y continuo que exige que te vuelvas tan denso como el suelo que pisas. Comando táctico. Reduce tu consumo de información inútil en un 90% y aumenta tu tasa de ejecución física. Si el cuerpo reclama de la lija del esfuerzo, entiende que el dolor es solo el aviso de que la carcasa antigua está siendo removida. Mantén la frecuencia cardíaca estable a través de la respiración diafragmática mientras el caos externo intenta invadir tu blindaje. El mundo respeta solo el resultado verificable y la fuerza de la materia lapidada por la fricción. La presión atmosférica de la vida aumenta conforme intentas subir la cuesta de la existencia y tus pulmones empiezan a colapsar. No existe oxígeno extra para quien no aprendió a controlar el ritmo de la respiración en medio del caos de la trinchera cargada de humo. Instrucción operativa. Practica el aislamiento sensorial por 10 minutos diarios, enfocándote solo en la mecánica interna de tu voluntad de potencia. Apaga los ruidos externos y confronta el vacío de tu propia inutilidad hasta que surja el deseo de traccionar el hierro. La verdad es gélida. O te vuelves parte del mecanismo que corta, o serás eternamente la materia prima que es cortada. Deja de buscar alivio térmico para tu alma y acepta el frío de la soledad operativa. El acero solo se vuelve inquebrantable tras ser sometido al choque térmico más violento. Ejecuta tu sentencia con la frialdad de un verdugo. Imagínate como una pieza bruta de hierro siendo golpeada repetidamente por el martillo de la realidad sobre el yunque del tiempo. Cada golpe no es un castigo, sino el único método disponible para expulsar la escoria y alinear las moléculas de tu resistencia. Sin el impacto seco y el calor de la fricción, permaneces como un mineral sin valor, destinado a la oxidación lenta en el fondo de cualquier cajón. El dolor que sientes es el temple necesario para que la lámina de tu voluntad no se agriete en el primer contacto con el hueso del mundo. Instrucción técnica.
Visualiza el problema actual como el martillo y posiciónate de forma que el impacto moldee tu disciplina en lugar de estallar tu coraje. Aplica la técnica de compresión. Concentra toda tu energía en resolver el punto de falla más crítico de tu operación actual antes de mirar al horizonte. El herrero no tiene prisa. Tiene precisión y fuerza bruta aplicadas en el momento exacto en que el metal está incandescente. Debes tratar tus emociones como el carbón que alimenta la fragua. Quémalas para generar el calor necesario para la acción, pero nunca dejes que las cenizas ensucien la pureza de tu acero. Si la lija de la vida te está lastimando, es porque tu superficie aún es blanda y llena de irregularidades que deben ser removidas. Comando táctico. Hoy, busca el desconfort físico de forma deliberada. Toma un baño helado o haz una serie extra de esfuerzo físico hasta que el músculo tiemble. Usa esa trepidación como la señal de que la forma está siendo alterada. El yunque no reclama del martillo, simplemente sostiene el peso y devuelve la fuerza con la misma intensidad. Vuélvete la base inquebrantable para tu propia reconstrucción. El temple es el choque térmico que define si el metal tendrá calibre para cortar o si será solo un pedazo de hierro inútil y quebradizo. Pasaste la vida evitando el calor y ahora huyes del frío, permaneciendo en una temperatura tibia que favorece solo la corrosión del alma. Instrucción operativa. Deja de buscar el equilibrio cómodo y sumérgete en los extremos de la ejecución bruta. Trabaja hasta la extenuación mecánica y descansa solo lo suficiente para evitar la falla terminal del hardware biológico. La disciplina es la hoz que limpia el camino, y el esfuerzo es la lija que revela el brillo del acero escondido bajo la costra de suciedad. El maestro de la fragua no acepta excusas de la materia prima. Simplemente aplica más fuego y más torque hasta que la forma deseada emerja. Sé tu propio maestro, y no tengas piedad de la carcasa que aún insiste en buscar la sombra. Comandos secos para operar en medio del escombro. Primero, estabiliza tu base de apoyo y remueve todos los elementos que drenan tu tracción sin ofrecer retorno. La guerra no permite excesos. Líbrate de la carga emocional y de las deudas de atención que impiden tu movimiento fluido en la trinchera. Instrucción técnica. Reduce tus opciones de decisión matutina al mínimo absoluto. Automatice lo básico para reservar el torque mental para el combate real. Respira en 4 tiempos. Inspira, mantén, exhala y mantén el vacío, sincronizando cada fase con un movimiento de ejecución técnica. El escombro es el escenario natural del operador. No esperes la limpieza del terreno para comenzar a construir tu muralla de defensa. Usa los destrozos de tu fracaso pasado como cimiento para el nuevo blindaje. El acero no cuestiona el terreno, lo ocupa con autoridad. Segundo comando. Establece un perímetro de silencio absoluto alrededor de tu misión principal y ejecuta el protocolo de ataque sin vacilación. La duda es la esquirla que entra en la carne y causa la infección de la parálisis. Si decidiste traccionar, ve hasta el fin de la rosca. Instrucción operativa. Durante las próximas 3 horas, no respondas a nadie que no tenga relación directa con tu fulcro de supervivencia. Mantén la mandíbula trabada y la lengua inmóvil. El desperdicio de palabras es un desperdicio de presión interna. La densidad de tu presencia debe sentirse por el peso de tus acciones, no por el volumen de tu ruido. Si el techo se desploma, mantén la posición y usa el escombro como protección extra contra los vientos de la mediocridad. El operador de calibre entiende que la paz es solo el intervalo entre 2 impactos fulminantes de la realidad. Tercer comando. Mapea las 3 variables de salida más probables para el caos actual y prepara un protocolo de respuesta para cada una de ellas. El miedo nace de la falta de datos y de la ausencia de un plan de tracción. Si sabes hacia dónde girar la llave, la presión se vuelve combustible. Instrucción técnica. Escribe ahora tu plan de contingencia para el peor escenario posible y acéptalo como una sentencia inevitable. Una vez que lo peor ha sido aceptado, la fricción disminuye y el torque aumenta. Mantén los ojos semicerrados para proteger las retinas del polvo y enfócate en el rastro de sangre que indica el camino de salida. La ingeniería de guerra exige que trates tu cuerpo como un engranaje. Lubrica con agua, alimenta con nutrientes brutos y exige rendimiento máximo sin derecho a quejas por fatiga. Cuarto comando. Ejecuta la limpieza de campo tras cada enfrentamiento para garantizar que ninguna escoria permanezca pegada a tu blindaje. El resentimiento es oxidación. Remuévelo con la lija de la lógica y sigue hacia el próximo punto de impacto. Instrucción operativa.
Al final del día, haz una auditoría seca de 10 minutos sobre tu rendimiento. Anota dónde la fibra flaqueó y dónde el torque se mantuvo. No uses adjetivos, usa métricas de tiempo y volumen de entrega. El rastro del dolor útil es el único que lleva al tope de la montaña de escombros. Los caminos fáciles llevan solo al centro del moledor. Mantén el temple alto y el cincel afilado. La guerra contra la propia blandura es eterna y no permite armisticio. El decreto final de la ingeniería es simple. O gobiernas la presión interna o la presión externa, estallará tu hardware biológico. El valor del nervio calloso se mide por su insensibilidad al atrito superficial que destruye a los hombres de vidrio. Cada cicatriz en tu carcasa es un refuerzo estructural, un área donde el tejido se volvió más denso y menos susceptible a la corrosión del miedo. El rastro del dolor útil es lo que diferencia al metal templado de la chatarra, que chirría al menor contacto de la lija. Instrucción mecánica. Deja de esconder tus fallas y comienza a estudiarlas como diagramas de una máquina que necesita reingeniería. Usa el dolor como un señalizador de límite. Cuando surja, no retrocedas. Estabiliza la posición y respira profundo hasta que el sistema nervioso se adapte a la nueva carga. La callosidad mental es tu blindaje definitivo contra el mundo. El operador que carga cicatrices posee la autoridad de quien sobrevivió al moledor y aprendió a girar las manivelas de su propia existencia. El dolor es solo un dato químico que el hardware biológico envía para señalizar la ruptura de la zona de confort parasitaria. Ignora el contenido emocional de esa señal y enfócate solo en la funcionalidad de la respuesta técnica. Comando táctico. Identifica una cicatriz emocional que aún causa fuga de energía y cauterízala con la lógica fría del perdón pragmático o del olvido total. No hay espacio para el peso del pasado en la trinchera del presente. Líbrate de la escoria para aumentar tu velocidad de tracción. El nervio expuesto debe ser protegido por la capa de acero de la disciplina diaria. Instrucción operativa. Realiza un esfuerzo físico que lleve tu cuerpo al límite del dolor controlado hoy. Observa el punto donde la mente quiere desistir y fuerza 3 repeticiones más de torque puro. Es en ese límite donde el temple ocurre y el rastro del dolor útil se vuelve el mapa de tu soberanía. ¿Cómo soportar la presión sin doblar la columna? Exige que entiendas la física del fulcro y de la resistencia de materiales. Tu columna debe ser una viga de sustentación inquebrantable, anclada en la roca de la rutina innegociable y de la disciplina ciega. La presión externa solo dobla lo que posee vacíos internos o burbujas de aire en la fundición del alma. Instrucción técnica. Practica la postura de prontitud. Mantén la espalda recta, el abdomen contraído y el peso distribuido equitativamente sobre los pies. Esta configuración física altera la química del sistema y aumenta la densidad de tu presencia operacional. Si el mundo empuja, tú traccionas en la dirección opuesta con la misma intensidad, manteniendo el eje central inmóvil. El método de acero no admite flexibilidad moral o concesiones a la pereza. Es la rigidez necesaria para soportar el peso de la cúpula sin colapsar. La integridad estructural depende de la eliminación constante de microfisuras causadas por la vacilación y la duda. Cada vez que cedes a un deseo inmediato, creas un punto de ruptura potencial para la próxima gran carga. Comando operativo. Establece 3 reglas inviolables para tu día y cúmplelas, aunque el mundo se esté quemando a tu alrededor. La inviolabilidad de la regla es lo que crea el blindaje contra el caos. Instrucción mecánica. Durante momentos de crisis aguda, reduce tu campo de visión al siguiente paso inmediato. Ejecútalo con un 300% de fuerza y pasa al siguiente. La presión se disipa a través de la acción continua y del mantenimiento del torque constante. El acero no siente la presión. Simplemente la sostiene hasta que el agente deformador se canse. Vuélvete el material que la realidad no logra doblar, sin importar el calibre. La repetición del esfuerzo bruto es el único ritual que posee validez en esta oficina de carne y hierro. La disciplina de la hoz exige que limpies las distracciones de tu mente cada mañana con el mismo rigor de un verdugo afilando la cuchilla. El ritual no es sobre sentirse bien, es sobre garantizar que el engranaje funcione incluso cuando el aceite está sucio y las piezas están gastadas. Instrucción técnica. Crea un ritual de entrada en combate. 5 minutos de respiración forzada, revisión seca de los objetivos e inicio inmediato de la tarea más pesada del día. No permitas que el hardware biológico inicie el diálogo de la procrastinación.
El sonido del martillo golpeando el metal debe ser el ritmo constante de tu existencia. La disciplina de la hoz remueve lo superfluo y revela lo esencial. Tu capacidad de producir resultados bajo estrés térmico. El esfuerzo bruto debe ser aplicado con la cadencia de una prensa hidráulica. Lento, constante e imparable. No busques la velocidad del humo. Busca la densidad del plomo que ocupa el espacio y no se mueve. Comando táctico. Repite la misma secuencia de alto rendimiento por 30 días sin alterar una sola variable de tiempo o intensidad. La automatización del esfuerzo libera el torque para decisiones de calibre superior. Instrucción operativa. Al final de cada ciclo ritual, limpia tus herramientas de trabajo y prepara el terreno para la próxima jornada. El orden externo es el reflejo del blindaje interno. Un ambiente caótico atrae la oxidación de la mente. El ritual es el temple del alma. Transforma el deseo volátil en hábito inquebrantable de acero frío. Si fallas en el ritual, fallas en la fundición, y tu carcasa se agrietará en el primer impacto real. La carcasa antigua murió bajo el peso de las verdades martilladas. Lo que quedó en el yunque es solo el acero purificado por el dolor y por la disciplina. Ya no eres el ser que busca aprobación o confort. Eres el operador de tu propia existencia. Un componente de calibre pesado en un mundo de chatarra. Tu identidad ahora está fundida con tu capacidad de ejecución técnica y con la resistencia de tu blindaje interno. Instrucción mecánica. Descarta el nombre que usabas para disculparte y asume el título de operador. Tu habla debe ser seca, tus movimientos deben tener precisión de engranaje y tu mirada debe ignorar la escoria a tu alrededor. La nueva identidad exige que protejas tu temple contra el contacto con metales blandos que buscan solo succionar tu calor. Eres el martillo, el yunque y el herrero en un único sistema cerrado y soberano. La soberanía es el premio de quien aceptó ser molido y renació con una estructura inexpugnable. El rastro de sangre quedó atrás. Adelante existe solo el camino limpio por la hoz de tu disciplina inquebrantable. Comando operativo. Actúa hoy como si tu antigua versión fuera un cadáver que cargas solo para estudio de fallas. No permitas que los vicios de la carcasa muerta contaminen la pureza del nuevo acero. Instrucción técnica. Cambia tu lenguaje. Sustituye yo creo por los datos indican y yo siento por la presión exige. La reingeniería de la identidad pasa por la reingeniería del léxico. Eres la prueba de que el cincelado radical puede transformar lodo en diamante industrial. El mundo sentirá el peso de tu nueva densidad a través del impacto silencioso y fulminante de cada acción concluida. El acero no pide permiso, simplemente corta la realidad. Sobreviviste a la autopsia de tu propia debilidad, y lo que queda en la mesa es el acero que la realidad no puede triturar. El siguiente nivel exige que te vuelvas la ley dentro de tu propio perímetro de combate. Firma este registro de guerra ahora y comparte este cincel con quien aún tiene un nervio expuesto. Escribe en los comentarios, código de acero. Si asumiste el mando de tu hardware, sé el martillo o acepta tu lugar en la fosa común de la escoria. La sentencia técnica es irrevocable. El tiempo de contemplación ha terminado para dar lugar a la ejecución total y absoluta. Recibiste las coordenadas de tu propia reconstrucción y cualquier desvío será castigado con la obsolescencia inmediata y el retorno al estado de chatarra. No habrá nuevos avisos, solo el ruido de los engranajes procesando a quien eligió la inercia podrida sobre la tracción del hierro. Instrucción final. Cierra este terminal de información y ejecuta la primera acción de mando en tu mundo físico ahora. No busques aprobación. Busca el rastro de destrucción de tu propia pereza bajo tus pies callosos. El decreto establece que tu vida pertenece a la disciplina del calibre pesado. El operador de la fragua cierra el proceso. La carcasa floja fue eliminada y el acero resultante debe ahora enfrentar la fricción del mercado. La ley del hierro es absoluta y no conoce excepciones para corazones blandos o mentes que buscan el alivio de la luz. El brillo que ostentas ahora es el reflejo del fuego de la fragua que tuviste el valor de habitar sin gritar. Comando final, mantén el blindaje lubricado con la acción continua y el temple protegido por el silencio operativo. Si el mundo intenta doblarte, recuerda el yunque. Sostén el peso, absorbe el impacto y devuelve la fuerza con la precisión de un mecanismo de élite. La autopsia clínica está concluida y los restos de tu cobardía fueron incinerados para siempre. El veredicto es seco. Opera con excelencia
o ser reciclado por el hambre del moledor de carne que nunca duerme. La guerra contra la propia blandura no permite armisticio. El acero debe estar siempre listo para el próximo impacto fulminante. Fin de la transmisión.